Hola, ¿cómo está mi familia de actitud? Espero que se encuentren bien. Les informo que hemos creado un club de lectura. Vamos a empezar mañana y todos los días vamos a empezar a leer por 15 minutos, ¿ok? Tu trabajo es encontrar el tiempo y ponerlo en tu agenda. Ah, por favor. Y si no sabes cómo o si tienes alguna pregunta, búscame. Yo con muchísimo gusto te voy a guiar, te guío para que se te acomode bien en todas tus actividades que tienes que hacer, ¿ok? Recuerda que no estamos compitiendo con nadie, sino con nosotros mismos. Estamos empezando una cultura de progreso en donde el objetivo es leer y aprender para crecer como seres humanos y tener una muy buena actitud cada día. Pero ¿cómo es que yo solo voy a hacer que agarres el libro, que lo abras y que lo empieces a leer sin que te enamores de él o sin que valores el mensaje? ¿Cómo? Bueno, antes de decirte cómo, primero permíteme presentarme una vez más. Especialmente para todos ustedes que no me conocen. Mi nombre es Rosy Díaz Lomeli, y yo soy coach de vida personal. Yo trabajo como consejera y profesora en un colegio comunitario en California desde hace 14 años y ahorita soy una estudiante para obtener mi título de doctora en psicología. Am, y estoy trabajando con muchas ganas para lograrlo. Un poquito acerca de mi trabajo, de lo que he hecho en el pasado es, yo he sido trabajadora social y también he sido proveedora de salud mental. Esto quiere decir cuando te enfocas en el comportamiento humano, me he enfocado en parejas, familias, niños y adolescentes, siempre minimizando el problema, ayudando a crear un ambiente más saludable en donde quiera que ellos se encuentran, ya sea en la escuela, en sus casas y apoyando y guiando a las personas a que mejoren sus hábitos y su crecimiento personal. Este video es para que tú valores este libro, ¿ok? Y para que tú lo leas porque tú sabes que sacarás un muy buen provecho de él, ¿ok? So, lo primero que necesitas hacer es tener la mejor actitud, ¿ok? Recuerda que como tú procesas tus pensamientos, así te van a dar los resultados. Entonces, recuerda, tus pensamientos producen tus sentimientos y los sentimientos te llevan al comportamiento que al final obtienes el resultado. También necesitas saber cómo aprendes. Eso es muy importante. ¿Eres auditivo o eres visual? Esto es crítico para poder saber si vas a escoger un libro de audio o un libro en papel. ¿Ok? Una vez más, espero que tú sepas cómo tú aprendes. Si no sabes, búscame y yo con mucho gusto te ayudo. Te doy unos assessments, unos consejitos para que tú puedas saber cómo. Y también un papel, unas preguntas, un cuestionario. Hay muchas cosas en que puedes tú saber cómo aprendes, ¿ok? Otra cosa, no importa cómo aprendes, ya sea am, auditivo o visual, es importante que siempre tomes nota de todos los mensajes más importantes que te llamaron la atención del libro. Así es de que siempre mantén contigo un diario o un cuaderno de notas junto contigo en la mano, ¿ok? Acuérdate de leer con propósito, con ganas. Lee con intención, ¿ok? Ok, bueno, ahora te voy a presentar el libro. Sé que está en inglés, pero este es el primer libro que vamos a leer y se llama El poder de la hora. El autor es um, Eckhart Tolle, es su nombre, Tolle. Y yo hice un poquito de investigación acerca de este autor y aprendí que él nació en Alemania. Un poquitito de él te voy a decir porque tiene una historia increíble. Pero él nació en Alemania y sus papás se divorciaron cuando él solamente tenía 15 añitos, un adolescente de 15 años y pasó por un divorcio de sus papás. Sin él saberlo, poco a poco él cayó en depresión y de repente empezó a tener pensamientos de suicidio. Hasta que un día le sucedió algo muy interesante e inesperado que lo hizo crecer como persona y no poner atención al dolor, sino a sus metas. Y esto es cómo lo llevó a crecer espiritualmente y exitosamente. No estoy segura si él nos explica un poquito en la introducción de su vida, pero sí, yo lo tuve que leer
en el Google, fui a Google y ahí lo leí un poquito y también vi uno de sus videos en YouTube y fue muy interesante y muy impactante lo que él cuenta. Está muy, muy bonito. Entonces es de suma importancia valorar a los autores, ya que como cada uno de nosotros, ellos también tienen una historia muy poderosa que los lleva a escribir para que nos puedan ayudar, ¿verdad? Bueno, por favor, lee la introducción. En la introducción te cuenta por qué escribió el libro y cómo leerlo. También él nos explica qué quiere decir ese símbolo que él le enseña en cada uno de sus capítulos, ¿ok? Yo como coach de vida, como coach de vida, yo trabajo y yo ofrezco workshops, que son talleres individuales o en grupos para ustedes, y doy ayuda de estudios, se llama Study Skills, habilidades de estudio y también habilidades de vida. Y ustedes pueden aprender de mí. Tú nada más búscame si estás interesado en cómo saber, cómo leer, cualquier cosa que necesites en ese aspecto y yo con muchísimo gusto te voy a ayudar. Pero bueno, ese fue un comercial. También estuve investigando y en mi teléfono aquí encontré un poquito de cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de los sentimientos que varios o muchos de nosotros estamos atrapados en ellos, que vienen siendo el arrepentimiento y la ansiedad. Y a mí me llama mucho la atención y yo quiero saber un poquito más de él, que ese es el capítulo 1. El capítulo 2 nos va a hablar de mejorar nuestra actitud y de cómo enfocarnos solamente en el presente, en vez de vivir el pasado, traerlo con nosotros el pasado en el presente, sin preocuparnos por el futuro. El capítulo número 3 nos va a explicar cómo la mayoría de nuestras experiencias que nosotros pasamos de dolor vienen de aquí de adentro y no de afuera, no de lo que nos pasa, sino que algo tenemos aquí que nosotros lo sacamos, ¿verdad? Entonces, va a ser muy interesante. El siguiente capítulo nos va a hablar de cómo nos deprivamos de la felicidad, cómo dejamos que la felicidad se nos pase, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que nuestro egoísmo, nuestro ego, nos controle. Entonces, el ego llega, de repente nos controla los pensamientos, nos controla el comportamiento y ya no podemos estar contentos, ¿verdad? Con lo que nos pasa. Entonces, va a estar muy interesante este capítulo. El capítulo número 5 nos va a hablar de cómo poner menos atención a nuestros pensamientos negativos y cómo enfocarnos a nuestro bienestar para sentirnos libres del dolor interno. Al parecer, este autor habla muchísimo de cómo librarnos del dolor, del sufrimiento y poner atención en el presente de lo que estamos viviendo, ¿no? Me encanta, la verdad que me llamó muchísimo la atención. El capítulo 6 nos enseña cómo dejar de juzgarnos y vivir libremente sin dolor. Interesante. El siguiente capítulo nos dice que el esperar pacientemente nos da el poder de ahora. Este sí que me llamó un poquito la atención. Yo quiero saber más acerca de esto. Nos va a hablar de cómo estar en el presente, cómo vivir en el presente. El siguiente capítulo nos va a hablar de cómo tener una relación mejor con los demás, cómo llevarla bien con las demás personas, ¿verdad? Y los últimos 2 capítulos están muy interesantes, nos va a enseñar a valorar el presente, o sea, como pues a valorar el presente viviendo libremente sin enfocarnos en el dolor. Va a reiterar, esa es la palabra que estaba buscando, va a reiterar cómo es importante vivir en el presente y que no te enfoques mucho en el dolor, ¿ok? Así es de que este libro va a estar súper interesante y empezamos mañana. Ya tengo muchos de ustedes en el grupo de Elige tu Actitud, que están en el Messenger, ¿ok? Ya el mismo grupo de actitud, pues nos creó ese grupo en Messenger, pero igual hay más personas que quieren ser parte del club de lectura y voy a ver cómo le puedo hacer para integrarlos, ¿ok? No sé si voy a abrir otro o los voy a llevar a mi página de internet, de Facebook, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a integrar a todos los que quieran ser parte. Pero mientras tanto, a leer
y a comentar del libro para juntos aprender y crecer como seres valiosos que somos, esa como agrandar más esa actitud, ¿ok? Que nos hace estar bien con todos, pero sobre todo estar bien con nosotros mismos, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por toda su atención y estar aquí conmigo y por perdonarme todos los errores que a veces hablo en español y que meto el inglés, pero bueno, ustedes son tan lindos que me perdonan, ¿verdad? Bueno, les mando un abrazo y voy a parar esto. Listo. Y les mando un abrazo con mucho cariño y un beso. Y bueno, mañana nos vemos y aquí estamos viéndonos, ¿ok? Que no olviden comentar y háblenos del libro a ver qué tal, ¿ok? Abrazos.